Educación al día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. La RIEZ es la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Se configura como el instrumento del que dispone la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD, para la difusión internacional de los avances en la investigación e innovación dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia en sus diferentes formulaciones y presentaciones. Una revista científica con una vocación transnacional, a través de la cual se difunden experiencias, trabajos e investigaciones de ambos lados del Atlántico en el ámbito de la educación a distancia. La RIEZ, que es como la conocemos, nació en el año 1998, sucediendo a la anterior Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que había nacido a su vez una década antes. Por encargo de la AIESAD, el doctor Lorenzo García Aretio creó la RIEZ y fue su primer director. Tras diversos cambios en la dirección de la misma, la AIESAD, a finales del año 2005, encargó la edición de la RIEZ, tanto en formato impreso como electrónico, a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, de Ecuador, manteniendo la dirección de la revista en la UNED, en España, a cargo de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y en este caso de su titular, Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación, a quien hemos invitado para que nos ofrezca una visión más cercana de la misma. Lorenzo, sé bienvenido. ¿Qué tal, José? En primer lugar, explícanos, ¿qué es la AIESAD? ¿Qué es la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia? La AIESAD es probablemente la más destacada organización referente quizás internacional en educación a distancia en el ámbito iberoamericano. Se fundó en Madrid pues hace 35 años, en 1980, es decir, que ya tiene un recorrido y una solidez puesta a prueba. Son 35 años de vida con los avatares propios de cualquier organización, de cualquier asociación, y más en este caso de carácter internacional. ¿Quiénes conforman la AIESAD? Pues ahí están inscritos en ella universidades a distancia de uno y otro lado del Atlántico, del ámbito iberoamericano, universidades presenciales que cuentan con programas a distancia, con cursos a distancia, y también consorcios universitarios que tienen entre sus finalidades ofrecer estudios a distancia. Y la AIESAD, si se ha venido consolidando, es porque realmente el objetivo es fácil de identificar, el objetivo fundamental. Se trata de avanzar pues, en pro de la mejora de su objeto de trabajo, en pro de la mejora de la educación a distancia. Le preocupa el intercambio de experiencias, el intercambio de investigaciones, la cooperación, la coordinación, la investigación en general entre las instituciones, entre los docentes e investigadores que forman parte de esas instituciones. Y la RIEZ precisamente es el órgano de difusión con el que cuenta la AIESAD. Sí, efectivamente. La Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, como has dicho en la presentación de la misma, es una revista que tiene un recorrido, has señalado que nacida en 1998, pero también has apuntado cuáles son sus precedentes. Y quizás hay un precedente anterior al precedente que has señalado. En concreto, el Boletín Iberoamericano de Educación Superior a Distancia nació en el año 81, es decir, un año justo después que nació AIESAD. Esta asociación se dotó de un boletín en el que distintos autores de universidades que formaban parte de la asociación enviaban artículos y tenía la particularidad de que, claro, aquello no era una revista científica. Yo cuento con todos los boletines iberoamericanos de educación superior a distancia que se publicaron desde el año 81 hasta el año 87. Y realmente ahí hay artículos excelentes. Lo que sucedía es que esos artículos no eran valorados por pares, no eran evaluados, no tenían evaluación externa, sino se enviaban, se publicaban y ya. Hasta el año 87. En el año 88 nació
esta revista, a la que hiciste mención antes, de un nombre muy similar al actual, Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, la RIESAD, que la podríamos denominar por sus siglas. Y esta revista tenía la particularidad de que ya tenía formato de revista científica, pero sin embargo los artículos tampoco tenían una evaluación externa, una evaluación por pares. También existen artículos excelentes en esta revista, pero otros no tanto, como digo, porque no existía la evaluación, el arbitraje por pares científicos. Esta revista RIESAD dejó de publicarse en el año 96. Y hubo ahí un año en blanco, parte del 96 y del 97, hasta que en el 98 la IESAD, precisamente sí, me encargó a mí la creación de una revista ya con todas las garantías de configurarse como una revista científica, una revista académica del más alto nivel y como referente de los trabajos científicos que se podrían publicar como fruto de las investigaciones en el ámbito de la educación a distancia. Y esta revista la denominamos RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Nacida en el año 98, por hablar quizás de todo el recorrido, estuve 2 años al frente de la revista. En esos 2 años ya la situamos, pues indexada en varias bases de datos. Por cuestiones políticas, los avatares propios de la política universitaria, yo dejé la dirección de la revista y la dejé en el año 2000. En el año 2003 la revista dejó de publicarse. Pues había habido varios directores de la revista, aquello no fue demasiado bien, dejó de publicarse y en 2005, de nuevo la IESAD me encarga, como titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, la dirección de la revista, que en este caso se comprometía a publicarla, a editarla, a imprimirla, a elaborar también todo el formato electrónico, porque nacía con el objetivo de publicarse en formato electrónico y en formato impreso, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la UTPL. Y así hemos venido funcionando hasta ahora. Lógicamente ahora hay una nueva etapa de la que probablemente posteriormente tendremos ocasión de aportar alguna información. Como estamos viendo, Lorenzo, esta es una revista que llega al estado actual tras una larga historia. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que sustenta hoy en día la RIED? Bueno, como antes señalabas, es el órgano de difusión de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia. Aquí lo que nos interesa es publicar artículos de alto nivel, fruto de investigaciones que estén relacionadas no solo con la educación a distancia, sino también con las tecnologías aplicadas a la educación, porque entendemos que precisamente de esa tecnología aplicada a la educación ha tirado mucho desde su creación la educación a distancia, y una prueba de ella es la universidad desde la que estamos emitiendo este programa, porque la UNED precisamente ha sido un prototipo de lo que ha supuesto la evolución de la tecnología desde los inicios de la educación a distancia hasta el momento actual. Bueno, y ahí entonces acogemos artículos de alta calidad referidos a la educación a distancia en sus distintas formulaciones, en cualesquiera de sus presentaciones, modalidades, formatos en los que se puede presentar la educación a distancia en las distintas latitudes y ámbitos. Y ahora lo que nosotros planteamos en la estructura de esa revista RIED es prácticamente vienen siendo los números de manera habitual conformados por una editorial, que generalmente suelo escribir yo como director editor de la revista. Después estamos promoviendo, y en estos números eso se va a acentuar más, un monográfico, un tema monográfico de interés, de los que hay algo más de la mitad de los artículos que se publican en ese número, y después se dejan una serie de artículos en plan miscelánea, estudios e investigaciones del mismo rigor, exigencia por parte de la evaluación de los árbitros, y finalmente pues recensiones de libros que se hayan publicado y que tengan que ver con la temática y objeto propio de la revista. Y la estructura organizativa, porque en algunos momentos ha estado en Latinoamérica la dirección, incluso la edición de la revista, hay un órgano transnacional que está por encima de todo ello, la UNED también está implicada a este otro lado del charco. ¿Cuál es la estructura que tenéis? Bueno, la revista efectivamente nació en la forma que nació. IESAD encargó en su momento. En la UNED se daba la peculiaridad de que en la UNED ha sido hasta hace 3 años la sede de la presidencia de IESAD. Y en la UNED ha estado desde su creación la Secretaría Técnica de la IESAD.
Desde hace 3 años la presidencia ya no está en la UNED, es decir, es rotativa, en concreto ahora la ejerce el CEDER, una institución, un consorcio de educación a distancia brasileño, y su presidente es el doctor Carlos Bielchowski. Pero la secretaría permanente de la IESAD continúa aquí en la UNED. Es decir, que la UNED siempre ha tenido un protagonismo en la publicación de la revista, evidentemente. Se estuvo publicando aquí, como digo, hasta el año 2005, en que la publicación se empezó a realizar en la Universidad Técnica Particular de Loja, pero la dirección se hacía desde aquí, es decir, en este caso último, desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Entonces, efectivamente, hay un órgano superior, que es el Consejo Asesor de la revista, que está configurado por la Junta Directiva de la IESAD. Junta directiva que se va renovando, y entonces los rectores son rectores de universidades que conforman ese consejo, esa junta directiva de la IESAD, conforman el consejo asesor. Después hay un potente consejo científico de la revista, que se puede mirar en el sitio web de la revista o en la publicación impresa, que realmente podríamos decir casi sin parangón, porque está configurado por las primeras figuras a nivel internacional, sobre todo del ámbito iberoamericano, pero también hay figuras externas al ámbito iberoamericano que trabajan estos temas y que realmente son ya de por sí una garantía, porque además es un consejo científico que ejerce. Yo esto siempre pongo énfasis, es decir, no solamente un consejo científico que está para figurar, sino para ejercer. Y ese consejo científico se aumenta con una serie de evaluadores externos que tienen un perfil similar al del Consejo Científico y que, dado el gran número de artículos que nos vienen llegando, hace falta que tengamos muchos evaluadores externos con el fin de no saturar a ninguno de ellos, que sean todos de alto nivel, que tengan todos alta experiencia en investigación en temas de educación a distancia. Y luego, lógicamente, hay un director editor, que es quien ahora les está hablando, a quien le asisten 4 asistentes de dirección, una dirección adjunta que está en la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador, y, como digo, con esos asistentes de dirección y el grupo del Consejo de Redacción, que está formado por editores de sección. Es decir, se puede observar que hay un organigrama muy compacto, muy amplio, muy bien definido, con unas funciones muy claras y que están haciendo, sobre todo en esta última etapa, que la revista esté tomando altos vuelos. Se va a poder comprobar esto a nivel de todo lo que viene siendo el progreso en cuanto a indexación, etcétera. Se ve que está bien organizada y debidamente estructurada. ¿Tenéis alguna referencia de la acogida internacional que tiene la revista? Sí, bueno, en esta línea un poco lo que comento, bueno, en concreto ahora mismo tenemos intercambio en el formato impreso, intercambio con 81 revistas de 16 países diferentes. Estos intercambios se hacen con la Universidad Técnica Particular de Loja, que es quien hace la publicación, la publicación del formato impreso. Y también la propia maquetación para el formato impreso nos sirve para la digital, para los 2 formatos digitales con los que contamos. Hoy estamos en las bases de datos fundamentales de las revistas científicas en el ámbito de la educación. Bien es cierto que quizás tenemos que dar el salto de calidad definitivo en esas otras 2 bases de datos que nos faltan de alguna manera por alcanzar. Es complicado, estamos en ello, estamos en proceso de evaluación en una de ellas, pero prácticamente todas las demás, algunas de ellas muy duras, de formar parte de sus bases de datos, la RIED está ahí y la RIED está clasificada a alto nivel en muchas de esas bases y reconocida pues en muchas universidades como elemento sustancial que se le reconoce a los docentes, a los investigadores, pues para distintos tramos, distintos reconocimientos, premios, etcétera, etcétera. Y ahora mismo quizás un dato en cuanto a esto del reconocimiento internacional que me preguntas, pues decir que, por ejemplo, cuando empezamos en esta última etapa a divulgar, a promover, a publicitar para que se conociese la revista, evidentemente si una revista no se conoce, eso tiene poco interés. Nosotros estamos poniendo un empeño tremendo en que se conozca. Y hay un dato que yo quisiera quizás resaltar. Hace un año, en marzo-abril de 2014, en marzo más exactamente, teníamos, porque yo lo tengo publicado en uno de mis blogs, teníamos en RIED 1.160 citas. O sea, había habido los distintos artículos, 1.160 autores que habían citado trabajos de nuestra revista iberoamericana. Pues un año después, justamente ahora, a marzo-abril de 2015, tenemos un total de 1.692 citas. Es decir, que hemos subido en un año 532 citas,
que suponen pues en torno a unas 10 citas por semana de esta revista. Como dato también que debamos destacar en cuanto a este referente internacional, antes aludíamos al formato impreso de la revista y al formato electrónico, que tiene dos vías, tiene dos canales. Uno en la propia Universidad Técnica Particular de Loja y otro el que nos está permitiendo desde octubre desde octubre del año pasado, llevar toda la gestión integral de nuestra revista. El Open Journal System, el OJS, que es prácticamente una plataforma en la que se alojan, yo diría que las revistas electrónicas más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Y nosotros lo teníamos en OJS, la revista, OJS, en este caso alojado en la UNED, en OJS desde el año 2012. Y teníamos ahí ya toda la revista en formato electrónico. Ya estaba en la UTPL de Ecuador en formato electrónico, pero ahora está en el OJS. Lo que sucede es que desde octubre del año pasado estamos siguiendo toda la gestión integral de la revista a través de este sistema. Y yo creo que en este sentido le hemos dado otro salto más de calidad. Quizás como dato, este director ha tenido que pedir a los miembros, evaluadores externos y miembros del comité científico que endurezcan los propios criterios de evaluación que tenemos con el fin de seleccionar absolutamente a lo mejor. Cada vez nos están llegando más artículos y esto es de agradecer. Son muchos los autores que están trabajando con la finalidad de publicar en la RIED como revista internacional de prestigio y claro, evidentemente los criterios hay que endurecerlos porque no podemos publicar todo lo que nos llega. Esto quiere decir que evidentemente los artículos que se publican, si ya eran buenos, yo creo que van a ser cada vez mejores. ¿Y a dónde se encamina? ¿Cuál es el futuro que le espera a la RIED? Yo creo que el futuro va a ser brillante, claro. Estaría feo que yo dijese otra cosa. Pero no, estoy convencido de ello. Es decir, nosotros estamos desde hace como poco más de un año haciendo un esfuerzo. La RIED tiene un blog, la RIED está en todas las redes sociales importantes, la RIED se está divulgando, está llegando a cantidad de autores, está llegando a cantidad de lectores, si no nos leen malamente nos van a poder citar. Estamos haciendo un gran esfuerzo, que se puede comprobar, pues vamos, muy fácilmente. Si ustedes introducen en Google el nombre de RIED, les van a salir, aparte de los dos sitios electrónicos, de las dos URLs electrónicas, la de UTPL y la de la UNED, pues le va a salir el blog de la RIED y le va a salir la presencia en RIED, en Facebook, en Twitter, porque queremos dar a conocer, porque estamos convencidos de lo que se publica es bueno. Hombre, hay algún artículo que quizás sea menos bueno en la historia de la RIED, pero hay artículos de gran calidad y yo creo, como me preguntas por el futuro, que lo que está viniendo es aún mejor. Nosotros, de cara al futuro próximo, podría decir que en julio se tiene que publicar el próximo número, pero yo creo que lo vamos a sacar probablemente en mayo o junio. Y este es un monográfico, como no, sobre los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC. ¿Cómo no? Digo, ¿cómo no? Lo que sucede es que de esto se ha publicado mucho, se han publicado muchos monográficos. Nosotros vamos a la última, a recoger además con una vertiente muy universitaria. ¿Qué hacen los MOOC en la universidad? ¿Cuál es la filosofía de los MOOC en la universidad? Va a haber ahí un monográfico, evidentemente, como siempre, otros cuantos artículos de miscelánea, de estudios e investigaciones. El siguiente número está ya aprobado otro monográfico sobre las lenguas extranjeras a través de los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Hay otro monográfico a continuación sobre juegos y gamificación y otro sobre otra visión de aquí a un año y medio sobre los MOOC, que como se ve van evolucionando de manera muy clara, muy evidente, y conviene que le demos otra revisión como dentro de dos años. Esta es un poco la perspectiva del futuro, de los futuros números de nuestra revista. Que vemos que es auténticamente brillante. Lorenzo, para terminar, me tienes que permitir que aproveche tu presencia aquí, tú que eres quizás de las personas con mayor raigambre internacional y reconocimiento en todos los ámbitos universitarios de educación a distancia, que te pregunte pues la situación actual de la educación a distancia. ¿Cómo la ves? Pues hombre, yo desde hace mucho tiempo, los que nos dedicamos a esto, venimos diciendo que la educación a distancia es la educación del futuro. Y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Yo pienso que ya no hay que decir del futuro, es la educación del presente, evidentemente, porque su calidad está más que probada.
Es decir, que hay educación a distancia de mala calidad, evidentemente, como hay educación presencial de mala calidad, y por eso no renegamos de la educación presencial. Todos hemos tenido pésimos profesores, pésimos programas que hemos seguido, y también excelentes programas, excelentes profesores en nuestro aprendizaje presencial, al igual que ocurre a distancia. Es decir, que no podemos descalificar porque existan unas experiencias, que las hay, por desgracia, negativas. La educación a distancia yo creo que tiene una calidad probada cuando los diseños son adecuados, cuando se basa en principios pedagógicos adecuados. Por otra parte, está claro que la educación a distancia, desde prácticamente su nacimiento, o por lo menos desde que empezó la fulgurante irrupción en las universidades, en la década a finales de los 60, finales de los 70 del siglo pasado, hasta este momento, ha tenido un crecimiento casi exponencial. Es decir, la educación a distancia ha crecido. Yo suelo decir que va ganando terreno a la presencial, en estudiantes, en número de profesores, en número de investigadores, en número de trabajos, en número de que la sociedad cada vez la va aceptando mucho más. Hace poco era hablar de educación a distancia y ver gestos y ver en la gente como incredulidad. Yo creo que en ese sentido estamos ganando, y hoy, como está basada prácticamente en las tecnologías, hoy sabemos que las tecnologías tienen un avance irreversible. Y como la educación a distancia ha estado siempre ligada a ello, yo vuelvo a decir, un ejemplo claro es la universidad, de la que formamos parte, desde la que se graban estos programas. Es evidente que la tecnología ha estado permanentemente ligada y la tecnología no va a dar marcha atrás. Va a seguir adelante, va a seguir potenciándose, y la educación a distancia se va a aprovechar sin lugar a dudas de ello. Pues hablando de excelentes profesores, profesor García Aretio, permíteme que haga reconocimiento público de que tú eres uno de ellos. Muchas gracias, José. Ha resultado muy enriquecedora esta presentación que nos haces de la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia que tú diriges. Os deseamos mucho éxito con la publicación y un amplio reconocimiento por la labor, excelente labor, que con su edición periódicamente lleváis a cabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Y a ustedes, amables oyentes, igualmente agradecerles el interés por escuchar nuestro podcast. Les habló José Quintanal, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación